Capítulo 10. ¿Cuán grande es tu Dios? Capítulo 10. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33. ¿Cuán grande es tu Dios? Señor, ayúdame a hacer las cosas grandes como si se tratara de cosas pequeñas, pues las hago en tu poder. Y ayúdame a hacer las cosas pequeñas como si se tratara de cosas grandes, pues las hago en tu nombre. Blaise Pascal. En cuanto los niños pueden hablar, una de las preguntas que les hacemos los padres es: ¿cuán grande eres? Siempre dan la misma respuesta: soy muy grande. Casi siempre levantan sus manos para añadir un poco más de estatura, como para decir: soy inmenso, soy enorme, ni te puedo decir qué tan grande soy. Esta no es una respuesta basada en hechos científicos. No la puedes usar en cualquier contexto. Por ejemplo, si tu esposa te pregunta ¿cuán grande te parece mi cadera?, es posible que no quieras alzar tus manos muy por encima de tu cabeza y exclamar: es muy grande. Pero tengo una pregunta más importante: ¿cuán grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es Cristo en tu vida? Dale Bronner señala que justo a la mitad de la historia de la caminata sobre el agua está la palabra que tiene el poder de calmar las tormentas de temor en el pueblo atribulado de Dios: cálmense. Soy yo. No tengan miedo. Las traducciones anglosajonas casi siempre añaden una palabra que no se encuentra en el griego: yo soy él, o se trata de mí. Pero Mateo utiliza la versión griega del nombre revelado por Dios mismo, grande y misterioso: yo soy el que soy, yo soy me ha enviado a ustedes. Como lo explica Bronner, este no es un saludo marino de rutina, es el Señor divino dirigiéndose a su iglesia en necesidad. El evangelio de la historia yace en este gran mensaje. Jesús pretende que sus seguidores, tan propensos al temor, entiendan que esta tierra está en las manos de un Señor infinito cuyo carácter y capacidad son dignos de confianza. De eso se trata, mis amigos. Les dice: cálmense. Soy yo, no tengan miedo. Creo firmemente que la forma en la que vivimos es una consecuencia del tamaño de nuestro Dios. El problema que tenemos muchos es que percibimos a Dios como muy pequeño. No estamos convencidos de estar absolutamente seguros en las manos de un Dios totalmente capaz, omnisciente y siempre presente. Al levantarnos por las mañanas, ¿qué pasaría si viviéramos con un Dios que percibimos como pequeño? Viviríamos en un estado de temor y ansiedad constante debido a que todo dependería de nosotros. Nuestro humor es gobernado por nuestras circunstancias. Vivimos en un universo que nos deja profundamente vulnerables. Cuando tenemos una oportunidad de hablar de nuestra fe, encogemos nuestros hombros. ¿Qué tal si nos rechazan o si no encontramos las palabras adecuadas? Todo depende de nosotros. No podemos ser generosos porque nuestra seguridad financiera depende de nosotros. Cuando necesitamos decir palabras fuertes de confrontación o desafío, tendemos más bien a quedarnos callados. Eso se debe a que, si no vivimos en la seguridad de que un gran Dios nos respalda, nos convertimos en esclavos de lo que otros piensen de nosotros. Si enfrentamos la tentación de decir palabras engañosas para evitar el dolor, probablemente caeremos en ella. Puede que en nuestro trabajo tratemos de obtener el crédito por algo que no nos pertenece, porque no confiamos en un gran Dios que nos mira en lo secreto y que un día nos recompensará. Si alguien se enoja con nosotros o nos desaprueba, nos quedamos hechos un nudo. No tenemos la seguridad de saber que un Dios gigante nos está cuidando. Cuando los seres humanos perciben a Dios como alguien pequeño, oran sin tener fe, trabajan sin pasión, sirven sin gozo y sufren sin esperanza. El resultado de esto es el temor, la retirada, la pérdida de visión y la incapacidad de perseverar. ¿Qué tan grande es Jesús? En una ocasión caminaba junto con algunos amigos en Newport Beach, California. Pasamos por un bar en donde una riña que ocurría en el interior se extendió hasta la calle, como en una escena de películas de vaqueros. 3 hombres le estaban dando una paliza a un solitario oponente, el cual sangraba abundantemente. Teníamos que hacer algo, así que decidimos terminar la pelea y les advertimos a los agresores en términos muy claros que la riña había terminado. Por desgracia yo no tenía mucha experiencia en este tipo de cuestiones.
No fui al seminario el día en el que trataron el tema de cómo terminar una bronca de bar. Pasamos bastante tiempo en la iglesia como para dominar un lenguaje efectivo para ese tipo de intervenciones. Ya estuvo, señores. Deténganse de inmediato. Hablo en serio. Estas frases resultan muy bien con los niñitos de 3 años en la iglesia que saben que conozco a sus padres. Pero con gladiadores experimentados, dominados por cuantiosas cantidades de licor y testosterona, no son palabras muy efectivas. Bueno, en efecto, tampoco resultan muy bien con los niñitos de 3 años. Terminar riñas de borrachos no es para mí un área fuerte de apasionamiento o capacidad espiritual. Pero alguien tenía que hacer algo. Así que salimos de la barca. Les dijimos algunas palabras proféticas y me quedé esperando iniciar mi primera pelea a puñetazos desde que fui parte de una junta de diáconos en la iglesia. Sin embargo, los malhechores nos lanzaron repentinamente una mirada atemorizada y comenzaron a escabullirse. Esto en verdad me causó tanta sorpresa que casi los detengo para preguntarles por qué estaban huyendo. Entonces miré por detrás de mí y ahí estaba uno de los hombres más corpulentos que jamás había visto. Aparentemente era uno de los encargados de sacar a los borrachos del bar. Repentinamente sentí un gran respeto por ese oficio. Calculo que el hombre medía cerca de 2 metros de altura y pesaba más de 230 kilogramos, quizá con un 2% de grasa corporal. Si Hércules se hubiera casado con Xena, la primera guerrera, este podría haber sido su hijo. Lo llamamos Mongo, aunque solo entre nosotros, no en su cara. Mongo no dijo una sola palabra. Simplemente se paró ahí con su atemorizante musculatura. Se veía como si esperara que ellos trataran de írsele encima. Esa era una de sus áreas de capacidad masiva e impresionante. Terminar riñas era su don espiritual. En ese momento mi actitud cambió. Más les vale que no los volvamos a ver por aquí otra vez. Éramos personas diferentes, porque con nosotros estaba un gran Mongo. Podía confrontar el asunto con determinación y firmeza. Me sentí lleno de valor y confianza. Se me quitó la ansiedad y el temor. Estaba listo para ayudar al que necesitara mi ayuda. ¿Por qué? Porque Mongo pasó a nuestro lado. Experimenté una mongofanía. Quedé convencido de que no estaba solo. Ese sitio en el que se desataba una riña de bar era para mí un lugar perfectamente seguro. Si tuviera la seguridad de que Mongo está conmigo 24 horas al día y 7 días a la semana, tendría un enfoque de la vida fundamentalmente distinto. Por supuesto, él no anda conmigo. No puedo pasearme por allí con Mongo a mi lado todo el tiempo. Es probable que eso sea bueno, pero no lo necesito. Tengo a mi lado y en todo momento a uno que es más grande que Mongo. Cálmate, me dice. Soy yo. No tengas miedo. Y yo creo eso. Es parte de mi credo. He dedicado mi vida a enseñarle esto mismo a otros. Y aún así, con frecuencia mi vida no lo refleja. A menudo me encojo de hombros cuando debería confrontar. Me preocupo cuando debería orar. Me aferro a las cosas cuando podría compartirlas generosamente. Me quedo en la barca cuando podría caminar sobre el agua. Entonces, ¿cómo cambio mi perspectiva? ¿Cómo puedo llegar a creer en la suficiencia de Cristo para mi vida de la misma forma en la que hoy creo en la gratitud? ¿Cómo puedo vivir de manera que se refleje el hecho de que soy un seguidor de un Dios que es tan grande? Hay una palabra que define el proceso por medio del cual los seres humanos llegan a percibir y declarar lo vasto, digno y fuerte de Dios. Es adoración. Vivimos en un mundo que no promueve mucho la adoración. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ser medidos por lo que hacemos. Conozco la seducción de la independencia y de la autosuficiencia de manera muy particular. Además, la adoración, en su aspecto más superficial, no parece ser productiva. No tiene que ver con que ocurran cosas. Entonces, ¿por qué adorar? Déjame explicarte la razón por la que decidí que tengo que vivir como un adorador. Y permíteme exponerte la razón por la que tú también necesitas serlo. ¿Por qué insiste Dios en la adoración? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios insiste en ser adorado? Cuando mis hijas eran muy pequeñitas, solía jugar con ellas preguntándoles,
¿Quién es el hombre más inteligente, fuerte, loco, guapo, encantador y atractivo de todo el mundo? Quedaban calladas por un buen rato, como si estuvieran reflexionando profundamente en el asunto, y luego gritaban: ¡San Nicolás! Luego gritaban y reían como si hubieran dicho lo más cómico del mundo. Conforme iban creciendo, San Nicolás fue sustituido por Abelardo, de Plaza Sésamo, el señor Rogers, Brad Pitt, o por uno de los antiguos amigos de su mamá, cuyos números llegan a contarse por legiones. Al cabo del tiempo dejé de jugar con esa pregunta. Mis hijas tenían la salud mental suficiente para saber que no se refuerzan las necesidades narcisistas del ego de alguien, sentándose cerca de él o ella y diciéndole cuán grande es. Entonces, ¿por qué razón insiste Dios en que lo adoremos? En verdad necesita tener a un planeta lleno de criaturas que pasen vastas cantidades de tiempo y esfuerzo soñando en diversas maneras de decirle cuán grande es Él. ¿Acaso no lo sabes ya? La adoración no tiene que ver con satisfacer las necesidades insatisfechas del ego de Dios. Él nos ha hecho de tal forma que, cuando experimentemos algo trascendente y grande, tengamos la necesidad de alabarlo. Nuestra experiencia es incompleta hasta que podemos envolverla con palabras. Cuando miramos el Gran Cañón por primera vez, un arco iris doble o un nido de polluelos de garza alistándose para su primer vuelo, algo en nuestros espíritus demanda que expresemos el gozo que recibimos. Hay una vieja fábula que dice que Dios le dijo a Pedro que castigaría a un pastor que idolatraba el golf y que solía no asistir los domingos a la iglesia para poder ir al campo a jugar. Ese día el viejo pastor hace que el campo de golf eche humo. Es el primer juego excelente de su vida, coronado por su primero y único hoyo en uno en el hoyo 18. Con un poco de indignación, Pedro le dice a Dios: «Creí que dijiste que lo castigarías». A lo que Dios responde: «Ya lo hice». ¿Crees que se atreverá a contárselo a alguien? Cuando notamos algo profundamente admirable en otra persona, no solo queremos expresarlo de manera general. Más que eso, nuestro deseo toma una nueva forma. Por ejemplo, si eres soltero y miras a una mujer de gran carácter moral, encanto personal y belleza física, ¿a quién quieres expresarle tu admiración? Si para este momento no has respondido a ella, eso puede explicar algo acerca de por qué todavía sigues soltero. Adoramos a Dios no porque su ego lo necesite, sino porque sin la adoración, nuestra experiencia y regocijo con Él no están completos. No adoramos a Dios porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Necesito adorar. Necesito adorar porque si no lo hago, puedo olvidarme de que tengo a un gran Dios a mi lado y puedo vivir con temor. Necesito adorar porque, si no lo hago, puedo olvidarme de su llamado y comenzar a vivir en un espíritu de autopreocupación. Necesito adorar porque si no lo hago, pierdo la sensación de admiración y gratitud y comienzo a andar por la vida con paso lento y anteojos puestos. Necesito adorar porque soy naturalmente propenso a la autoindependencia y a la independencia obstinada. No creo que sea un accidente que la historia de Pedro caminando sobre el agua termine de esta forma. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Aquí opera un patrón que se registra repetidas veces en la Escritura, y que necesito que se convierta también en parte de mi vida. Dios se revela. Después reflejamos lo que Dios ha hecho y respondemos en adoración. Entonces crece nuestro entendimiento de Dios. Jesús pasa a nuestro lado. Este pasar a nuestro lado puede ser de una forma dramática, en una zarza ardiente, en una columna de fuego, en una caminata sobre el agua. Pero a menudo ocurre de maneras que pueden pasarnos desapercibidas fácilmente, en una voz tranquila y baja o a través de un bebé en un recóndito pesebre. Dios puede pasar a tu lado en las palabras reconfortantes de un amigo o en la belleza de un día de primavera, cuando la tierra comienza a volver a la vida y te das cuenta de que los cielos realmente cuentan la gloria de Dios. Y en otras ocasiones será en el acto de salir de la barca que veo a Jesús pasar a mi lado y veo a un Dios que es más grande de lo que imaginé. Un amigo y yo estábamos por pasar 2 semanas predicando en Etiopía, cuando todavía estaba bajo un régimen marxista.
Las iglesias clandestinas que me invitaron me solicitaron también que les lleváramos 50 Biblias de estudio. Yo tenía mis dudas respecto a contrabandear Biblias, pero decidimos correr el riesgo. Las iglesias en las que ministramos donaron las Biblias requeridas. Es más, poco antes del viaje, una mujer se me acercó y puso en mis manos una Biblia más, así que en realidad nos llevamos 51. Por supuesto, uno de los oficiales de la aduana abrió una de las maletas y confiscó las Biblias. Unos días después, recibimos una llamada de parte del oficial principal de la aduana, que solicitó una entrevista con los líderes de las iglesias. Temimos lo peor. Los líderes cristianos en Etiopía pasaban tanto tiempo en prisión que se referían a ella como la universidad. Aquí es donde Dios envía a sus líderes cuando quieren que experimenten el crecimiento, dicen ellos. Como al José bíblico, a algunos de ellos los celadores les daban responsabilidades cuando querían tomarse un descanso. Les quitaban las balas a sus rifles y se los daban a los prisioneros cristianos para montar guardia hasta que ellos regresaban. Esperábamos que, en el mejor caso, pudiéramos recibir de vuelta las Biblias a cambio de un soborno. Imagina nuestra sorpresa cuando el alto oficial dijo: «Estas Biblias son ilegales. Pueden llevárselas con una condición. No se lo digan a nadie, pero quiero quedarme con una». Mi Dios se hizo un poco más grande ese día. El Señor quiso pasarlos de largo. ¡Qué grande! Cada vez que alguien sale de la barca, su Dios se hace un poco más grande. Reflejamos lo que Dios ha hecho. La versión de Marcos respecto a la historia de la caminata sobre el agua afirma que los discípulos estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada. No podían ver todavía que en Jesús Dios se reveló a sí mismo. Cuando me detengo a reflexionar en lo que Dios ha hecho, trato de suavizar la dureza de mi corazón. En vez de transitar mi día con los anteojos puestos, me percato de las cosas. Los psicólogos se refieren a una frecuente condición humana, a la que denominan mecanicidad. En ese estado, mi cuerpo está presente, pero mi mente flota en cualquier otro lado con piloto automático. Muchos sufrimientos de esta mecanicidad de vez en cuando. Para algunos se ha convertido en nuestro estilo de vida. Déjame darte un ejemplo. Te haré algunas preguntas y me dirás la primera respuesta que te venga a la mente. Si estás solo, hazlo en voz alta. El árbol que crece a partir de una bellota se llama. El vapor que sale del fuego se le llama. El sonido que produce una rana se llama. Lo blanco del huevo se llama. Si no dijiste yema, estás menos mecanizado que yo. A veces la mecanicidad puede afectar a la iglesia entera. Un articulista en The Christian Century, el siglo cristiano, escribió acerca de una congregación que había predeterminado todos sus servicios en archivos de computadora. Cuando tenía que llevarse a cabo un servicio funeral, desarrollaban el mismo programa que habían usado para el último funeral, sustituyendo solamente el nombre de la persona recién fallecida, Edna, por ejemplo, por el de la persona fallecida anteriormente, María. En una ocasión todo procedió sin contratiempos, hasta que llegaron a la lectura del credo de los apóstoles, durante la cual todo el pueblo recitó su fe en Jesús, concebido por el Espíritu Santo, nacido de Edna, la Virgen. La mecanicidad es una de las cosas esenciales que nos alejan de la adoración. Irónicamente, vivimos en una época que trata de eliminar el misterio, aunque después lo extrañamos. Tenemos aparatos identificadores de llamadas. Sabemos el género de los bebés antes de que nazcan. Las encuestas nos dicen a quién elegimos antes de que termine la votación. Los programas de televisión revelan los secretos que los magos siempre habían mantenido ocultos. Destruimos el asombro por las cosas y luego nos condolemos por no sentirlo. Pero Dios es demasiado grande para los asesinos del asombro, así que necesitamos reflejarlo un poco. Hacemos una pausa para considerar el milagro llamado vida, el cual causa que nuestros pulmones continúen succionando aire, aunque no recordemos dar esa orden. El que también causa que nuestros ojos se abran en la mañana de manera que resucitemos cada nuevo día después de la mini muerte llamada sueño. ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? Hacemos una pausa para considerar la música que se escucha
Cuando la voz de nuestro hijo se oye en el teléfono, «¡Papá!», solo se trata de moléculas de aire que entran a nuestros oídos en una configuración que hemos aprendido a reconocer. Pero ese sonido es tan dulce que aún después de 15 años no nos cansamos de escucharlo. ¿Cómo es posible que unas moléculas de aire que golpean nuestro tímpano produzcan tal regocijo? Mientras escribo estas palabras, observo los capullos rosados y blancos de un manzano silvestre en la orilla de un ondulante lago bajo un cielo azul. Mi propio mar de Galilea. Son solo colores, ondas de luz en puntos reconocibles del espectro. Pero, ¿por qué me hacen sentir tan feliz y tan vivo? ¿De dónde viene su belleza? El Señor iba a pasarlos de largo. Todos estos son milagros, pequeñas teofanías que le gritan a todo aquel que no está tan mecanizado como para perdérselas por completo. Dios está vivo. Él se preocupa por ti. No hay palabras para describir la bondad de Dios. Dios es muy grande. A veces extrañamos estos milagros porque estamos abrumados. Pero en mi vida esto ocurre con más frecuencia en sentido retrospectivo. Observo que Dios obró de alguna manera que no reconocí en absoluto en ese momento. Con más frecuencia soy como Jacob. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Se apodera de nosotros la realidad de Dios. Respondemos en adoración. Responder en adoración es más que solo asistir a los servicios de alabanza con regularidad. En algunas ocasiones, cuando medito en los encuentros de adoración de nuestros días, trato de imaginarme discusiones semejantes al pie del monte Sinaí, cuando los hijos de Israel huyeron de Egipto, las aguas se separaron para abrir una carretera de 12 carriles. El faraón y su ejército perecieron ahogados. La montaña humeaba y temblaba, y se le dijo al pueblo que se reunieran para adorar. No me gusta esta adoración. Me encantó esa canción que interpretó María con el pandero luego que cruzamos el Mar Rojo. ¿Por qué no la cantamos ahora? El servicio es muy prolongado. 3 días no son convenientes. Me voy con los hititas. Ellos tienen teofanías de solo 2 días. Me gusta cuando Aarón dirige la alabanza. ¿Por qué tiene que ser Moisés el líder de alabanza? Sus vestiduras no se identifican con mi generación. Sospecho que cuando los israelitas se reunieron para adorar, temblaron y fueron impactados igual que la montaña, porque habían arriesgado todo por causa de este Dios. Dejaron su hogar, comida y abrigo, y Él quería pasar a su lado. De vez en cuando me pregunto si el aburrimiento en la adoración, y en general, no es en efecto cuestión de seleccionar cantos o estilo litúrgico, sino más bien, al menos en algunas ocasiones, de pasar demasiado tiempo en la barca. Cuando nos encontramos con este Dios, el Señor de las montañas y de las tormentas, temblamos. Esto trae a colación el asunto del temor de Dios. La Biblia dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Hoy en día no se habla mucho de esto. Nuestras percepciones de Dios tienden a ser menores y más cómodas. Los ángeles, por ejemplo, han pasado de ser seres espirituales que inspiran asombro a cómodos guardianes personales. C.S. Lewis afirmó que, en la Escritura, la aparición de un ángel siempre ocasionaba alarma. Cada encuentro tenía que comenzar con las palabras «no temas», pero los ángeles de la época victoriana siempre se ven como si fueran a decir «ya, tranquilo». ¿Qué significa temer al Señor? No tenemos necesidad de tener miedo de que Dios hará cosas malas o destructivas. No necesitamos tener miedo de que el amor de Dios no es totalmente confiable. La película británica Cold Comfort Farm, la franja de la fría comodidad, presentaba a una secta llamada Los Hermanos Temblorosos, que constantemente se sacudían por causa de su temor de Dios. Su himno preferido concluía con las palabras: «El mundo se consumirá por el fuego, pero nosotros temblaremos». Cuando la Biblia indica que el temor del Señor es el principio del conocimiento, no nos llama a ser parte de los hermanos temblorosos. Uno de los personajes de C.S. Lewis expresa temor ante la idea de encontrarse con la figura arquetípica cristiana, el gran león Aslan, y se pregunta si es que estará seguro. ¿Seguro? ¿Quién habló de seguridad? Por supuesto que no se está seguro con él, pero él es bueno. Este temor implica reverencia y asombro.
un reconocimiento sano de la persona de Dios. También conlleva un reconocimiento de nuestra condición perdida. Recuerda la definición del temor que analizamos en el capítulo 6. El temor está diseñado para llamar nuestra atención al peligro, para que podamos situar bien las cosas. Pero la adoración también nos recuerda que llegará el día en que nuestra condición perdida será totalmente sanada. Ese día no daremos cuenta absolutamente de la verdad de las palabras. El amor perfecto echa fuera el temor. Cuando adoramos, esperamos el día en que el temor será derrotado y destruido, al igual que el pecado, la culpa y la muerte. Por lo tanto, la adoración, al recordarnos al poderoso Dios que obra a favor nuestro, se convierte en una de las más grandes armas contra el temor, como lo describe Dallas Willard. El gozo y deleite santos son el gran antídoto de la desesperanza y una fuente de gratitud genuina. El tipo de agradecimiento que se inicia en nuestros pies y que recorre nuestras entrañas y diafragma hasta la punta de nuestra cabeza, lanzando nuestros brazos, ojos y voz hacia arriba en dirección a nuestro buen Dios. Es probable que tal clase de adoración sea algo natural en ti. Pero ese no fue mi caso. Crecí en una iglesia bautista sueca, y los suecos no son adoradores altamente expresivos, ni expresivos por naturaleza. Un sueco extrovertido es alguien que mira a sus zapatos cuando habla con usted. Cuando los suecos se ejercitan al punto de sudar emocionados, lo puede saber porque dicen cosas como «claro», «seguro», por supuesto, «grandulón». Y ellos recordarán durante años un arrebato extasiado como ese. Tenía que aprender cómo responder. Max de Pree dijo que la primera tarea de un líder es definir la realidad. Dios, siendo el máximo líder, toma muy en serio esa tarea. Y la adoración es esencialmente algo relacionado con la definición de la realidad. Ahora bien, al adorar, utilizo toda herramienta a mi disposición para engrandecer a Dios en mi vida. Memoria, imaginación, música, escritura, ilustraciones y danza. Al adorar, declaro que Dios es real. Al adorar, mi percepción de la realidad se transforma y se agudiza. Al adorar, se me recuerda que la realidad es más de lo que puedo ver y tocar. Al adorar, reconozco que por lo general miro a un Dios reducido, observándolo a través del extremo equivocado del telescopio. Por eso, al adorar, en última instancia, engrandecemos a Dios. Una de las palabras en griego que se usan para adoración se inicia con el prefijo mega, lo que significa grande, y lo que hoy en día se añade a casi cualquier cosa, desde tiendas hasta iglesias. En la adoración, se me recuerda otra vez que adoramos al gran Dios, al megadios, el Señor de señores. En uno de los cantos clásicos de adoración del Nuevo Testamento, María clama: «Mi alma engrandece al Señor». La adoración incrementa mi capacidad para experimentar y entender a Dios. En el libro El príncipe Caspian de C.S. Lewis, una de las niñas se aproxima a Aslan, la figura arquetípica de Cristo en las crónicas de Narnia luego de una larga ausencia. «Aslan, estás más grande», le dice ella. «Eso se debe a que tú eres mayor, pequeña», responde él. «¿No es porque tú lo eres?» «No. Sin embargo, cada año que crezcas me verás más grande». Y así ocurre con Dios y nosotros. Por eso la historia de Pedro caminando sobre el agua debe terminar en adoración. Esta, en cierto sentido, cierra el círculo de todo el relato. La adoración consolida y expresa el nuevo entendimiento de los discípulos acerca de la persona de Jesús. Pedro sube a la barca y los otros discípulos le preguntan: «¿Y entonces qué tan grande es Jesús?». Pedro lanza sus manos a todo lo alto sobre su cabeza y dice: «Jesús es muy grande». El maestro sube a la barca, el viento se calma, la tormenta se va al lugar que van ellas cuando Dios les ordena, y repentinamente los discípulos tienen un entendimiento más profundo de la persona que está en la barca con ellos. «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Y todos los discípulos levantan sus manos sobre sus cabezas. «Eres muy grande». Y así ocurre siempre que alguien sale de la barca. Cuando los seres humanos salen de la barca, ya nunca son los mismos. Su adoración ya no es la misma. Su mundo jamás es igual. Cualquiera que sea el resultado, sea que se hundan o naden, algo habrá cambiado.
Y esto es una verdad que se aplica a tu vida. Desde este momento en adelante, por el resto de tu existencia, cada vez que camines sobre el agua, cada vez que confíes en Dios y busques discernir y obedecer el llamado para tu vida, tu Dios será más grande y tu adoración más profunda, rica y sólida. Eso se debe a que Jesús no ha terminado todavía. Aún está buscando gente que se atreva a confiar en Él. Todavía está buscando gente que rehúse permitir que el miedo dicte la última palabra. Todavía está buscando gente que rehúse ser impedida por el fracaso. Todavía pasa a nuestro lado. Y esta es tu única oportunidad para responder a su llamado. Esta es la oportunidad de tu vida. Es hora de hacer algo cristiano. Solo recuerda una cosa. Si quieres caminar sobre el agua, tienes que salir de la barca. Sal de la barca. ¿Cómo describirías tu adoración en el presente? ¿En qué momento de tu vida creció tu entendimiento de Dios? ¿Qué inició esto? ¿En este momento está Dios creciendo en ti, disminuye o está igual? ¿Qué acción llevarías a cabo para engrandecer a Dios en tu vida? Si tu Dios realmente es un gran Dios y se te permitiera pedirle cualquier cosa, ¿qué quisieras? ¿Qué pedirías?